Bienvenidos nuevamente a esta serie de videos sobre la historia de la Orden de Hermanos de Belén. Vamos a hablar en este día sobre la figura de Fray Rodrigo de la Cruz. Vamos a hablar muy brevemente, aunque sabemos que Fray Rodrigo es demasiado lo que tenemos que hablar. Fray Rodrigo de la Cruz estuvo a cargo de la Orden de Hermanos de Belén durante 50 años. Él fue quien, a la muerte de nuestro padre fundador, pues estructura la orden, le da ese sentido de orden por medio de todo su trabajo, de su caminar desde Ciudad de Guatemala hasta México, Cuba, España, Roma, y luego de regreso yendo, viniendo con documentos hasta lograr la aprobación. ¿Quién era Fray Rodrigo de la Cruz? Fray Rodrigo de la Cruz, su nombre original, Rodrigo Arias Maldonado, Rodrigo Gabriel Arias Maldonado, hijo de noble familia, nacido en Marbella, y justo nace un 25 de diciembre de 1639. Y es bautizado al año siguiente, el día de la Epifanía, el día 6 de enero. En su nacimiento, pues están las anécdotas, están las historias y están los documentos reales que muestran pues ese nacimiento maravilloso, designio de Dios también para la iglesia, designio de Dios para la Orden de Hermanos de Belén. Cuenta la historia que su madre, doña Melchora, pues no podía dar a luz. Y es así como la llevan a escuchar la misa de gallos, la misa del 25 de diciembre, y justo cuando el sacerdote eleva la forma ya consagrada, le vienen los dolores de parto y nace don Rodrigo Gabriel Arias Maldonado. Un joven inquieto que se dedica, como en el caso de su padre, pues a las armas, a hacer carrera militar, que es lo que él quería, a conquistar, a gobernar nuevos territorios. El padre de Fray Rodrigo viene y es designado para ser gobernador primeramente de Cuba, nunca toma posesión porque ya cuando embarca le dicen que es hacia Costa Rica que debe de ir, hacia el área de Talamanca. Viene, el padre fallece años después, Fray Rodrigo viene siendo pues casi un adolescente, un joven de 21 años, pero con una preparación y una capacidad de administrar y de gobernar que a la muerte del padre viene y él asume la gobernación del área de Costa Rica. Va a durar allí unos 4 años gobernando toda esta provincia. Luego viene el próximo gobernador y Rodrigo tiene que venir a la ciudad de Santiago de Guatemala a dejar toda una serie de documentos sobre su administración, a dar fe de lo que ha hecho. Y cuando llega a esta ciudad, él escucha la historia de un personaje que a él le da curiosidad conocerlo. Y le da curiosidad conocerlo no por el hecho de ser alguien de Dios, un hombre de Dios, sino curiosidad por todo el trabajo que él estaba realizando en la ciudad de Santiago. Y ese hombre era el santo hermano Pedro. Él viene a mediados de 1666 a esta ciudad. Un sinnúmero de cartas que le envía a nuestro padre fundador de que llegue a la casa donde él está. Y el santo hermano Pedro se limita a decir, pues con un silencio, que no va a llegar. Cansado de tantas cartas y de tantas misivas que le envía, decide él pues llegar hacia el hospital de Nuestra Señora de Belén. Toca la puerta del hospital pensando que lo iba a atender el santo hermano Pedro. Su sorpresa fue de que no lo atendió. Solo le manda a decir que descubra realmente lo que Dios tiene para su vida, que es algo grande. Y que no es a él, al santo hermano Pedro, a quien debe de buscar, sino es a Cristo. Y eso también nos debe de quedar a nosotros presente. No es a un hombre a quien seguimos, es al mismo Dios, es al mismo Jesús quien seguimos nosotros. Y lo manda a hacer un retiro espiritual a un pueblecito perdido, tan humilde, tan sencillo, que en la actualidad pues tampoco existe ya alrededor de la ciudad de Antigua. Era San Andrés de An, donde había un sacerdote amigo del santo hermano Pedro y que él acompañaría
a don Rodrigo a hacer ese retiro espiritual. Retiro espiritual que va a durar hasta el 28 de diciembre de 1666, cuando don Rodrigo por la mañana hace su confesión general, se convierte de todo lo que es su vida y decide seguir a Jesús a ejemplo del santo hermano Pedro, en esa radicalidad de pobreza y de servicio. Difícil de creer, pero como un hombre con toda la riqueza, uno de los hombres más ricos de esta parte de América, va a dejar toda su riqueza. Eso se entiende solo con la locura de la cruz. Y por eso, ese mismo día por la tarde, el santo hermano Pedro le entrega el hábito de terciario franciscano y don Rodrigo Arias Maldonado decide colocarse el nombre de Rodrigo de la Cruz, el hermano Rodrigo de la Cruz. Y así es como empieza todo su caminar, guiando la orden. Le tocarán a él años muy difíciles. A la muerte de nuestro padre fundador, le toca a él que administrar el hospital naciente de Nuestra Señora de Belén y por consiguiente esta naciente orden fundada por el santo hermano Pedro. Tiene que empezar a hacer todos los trámites con el obispo, tiene que empezar un poquito a lidiar con ese problema de si somos terciarios franciscanos, tenemos que dejar Belén. Y él está claro en la idea, en el carisma que Dios, que el Espíritu Santo ha infundido en nuestro Padre Fundador y decide pues romper con toda esta tradición franciscana como parte de nosotros en su momento desde la Tercera Orden. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ha fundado una nueva familia a través y por medio del santo hermano Pedro. Ese es el carisma que nosotros vivimos y esa es la valentía de Rodrigo de la Cruz. El decir somos una nueva familia, la familia betlemita, fundada por el santo hermano Pedro. Empiezan todos estos trámites, hábito nuevo, constituciones para el hospital de Nuestra Señora de Belén y que va a ser todo un proceso de pasar de hermandad de la misericordia, hermandad de betlemitas, a congregación, a compañía, hasta lograr ser orden de hermanos de Belén. Y así es como Fray Rodrigo de la Cruz hace todos estos viajes y llega con el Papa Inocencio XI, a quien le pide que apruebe la orden como tal. Para este momento ya no se puede fundar una nueva orden, pero Fray Rodrigo hace todos los trámites y todo lo posible y así es como el Papa, pues a motu propio, como él lo va a decir a modo propio, funda la Orden de Hermanos de Belén, le da la aprobación. Eso ocurre el 26 de marzo de 1687, cuando se aprueba nuestra primera Constitución, la Constitución que nos va a acompañar durante todo nuestro caminar, hasta cuando la Orden, pues por cuestiones del tiempo, va a desaparecer. En la vida de Fray Rodrigo de la Cruz hay que desmitificar un punto. Todos conocemos a Fray Rodrigo de la Cruz por la historia que constantemente se cuenta, que incluso hasta en la literatura aparece la historia de Fray Rodrigo. Creo que todos conocemos esa parte de un Rodrigo Arias que es soberbio, mujeriego, y que viene a esta ciudad y todas las mujeres se enamoran por su belleza, por su juventud y sobre todo también por su riqueza. Y es así como pues una de estas mujeres enamoradas con locura de Rodrigo Arias le envía una carta para que se puedan ver de noche. El esposo, que duda de la fidelidad de esta mujer, se va fuera de la ciudad y por la noche pues se reúnen en la casa de esta mujer y cuando está por consumarse el hecho, esta señora muere en la cama. Don Rodrigo, asustado, sale corriendo a la calle y en la puerta de esa casa se encuentra con la figura del santo hermano Pedro, que va por las calles con su campana. Acordaos, hermanos, que un alma tenemos y si la perdemos, no la recobramos. Esta es la historia que se nos cuenta y cómo el hermano Pedro después viene, resucita a esta señora, se hace cargo el hermano Pedro de la conversión de don Rodrigo para que no lo maten, para que no en un duelo el esposo de esta señora pues no lo mate. Es la historia que se cuenta, pero la historia es otra.
La historia, como decíamos, es este Rodrigo Arias Maldonado que se impacta de la vida del santo hermano Pedro y quiere hablar con él, lo busca. Y es un proceso de conversión. Ese proceso de conversión que lo va a hacer, como ya decíamos, en el pueblecito de San Andrés de An. ¿Qué vio en ese pueblo? No lo sabemos. En su auto de muerte, Fray Rodrigo, que muere en la Ciudad de México, pues el hermano que hace y redacta para toda la orden este auto de muerte nos habla de ese detalle. La conversión se da por el testimonio del fundador, del santo hermano Pedro. La conversión se da en un pueblo de extrema pobreza, de mucha necesidad, en el que don Rodrigo descubre a ese Cristo pobre y abandonado y por eso decide dejar toda su riqueza, toda su fortuna para servir a este Cristo pobre y abandonado de una manera radical. Como decíamos, muere en la Ciudad de México y muere el 23 de septiembre de 1716. Ha tenido que pasar por muchísimos problemas. Su vida no le fue fácil llevando la orden durante 50 años. Las diferentes circunstancias del caminar, tanto de problemas en las diferentes ciudades para que pueda ser aprobada la orden, el mismo hecho de no ser entendido por algunos hermanos, el meterse a conflictos y anular incluso el capítulo de 1704, porque algunos decían que Fray Rodrigo no había cumplido con algunas normas siendo general y tiene que enfrentar una serie de juicios, pero que en todos, con la paciencia, la gracia de Dios, él puede seguir adelante y así es como deja a la orden, pues con todas las casas fundadas por el continente americano, llevando esta palabra de amor y esta palabra de misericordia por medio de la Orden de Hermanos de Belén.